Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como has visto en el cartel que presenta el programa, hoy vamos a hablar del Ramadán. Vamos a hablar del Ramadán, del Islam, vamos a hablar un poquito de esta religión. Y bueno, para hablar de ello tenemos un invitado esta noche, viejo conocido de esta casa, amigo personal, que es Hussein Labras, que es el director del Instituto de Estudios Árabes e Islámicos. Lo he dicho bien. Buenas noches, Hussein. Buenas noches, José. Encontrarnos después de muchos años ha sido una alegría para mí. Pues sí, cierto. Gracias en primer lugar por invitarme de nuevo a esta casa, que siento como es mi casa. Y lo cierto es que sí, hace muchos años. Algunos añitos sí, han pasado. No vamos a mencionarlo, no vamos a hablar de ello. Para no ponernos edad. Está ni nostálgicos tampoco. Exactamente. Hablamos del Ramadán. El Ramadán, que es un ayuno voluntario que hace los que profesan esta religión, que un poco, sobre todo para la gente de a pie, la gente de la calle, que pueda entender, porque claro, va a decir, hombre, esto se hace un ayuno, ¿para qué? Van a ir sin comer 3 meses o 2 meses, y después comen por la noche y tal. Un poco el sentido del Ramadán. Uh-huh. Bueno, realmente nosotros cuando podemos hablar del Ramadán, lo podemos enfocar desde diferentes perspectivas. Pues vamos a empezar quizás la parte más visible, la parte más cercana, cuando vemos a la gente, pues eso, prepararse para algo que se llama Ramadán y que es un momento especial para los musulmanes y efectivamente consiste en una abstinencia de ingesta de alimentos durante el día, es decir, desde el amanecer hasta el anochecer, y de todos los alimentos, no solamente la comida, también la bebida, Bueno, es una tradición, una prescripción religiosa, tal como os comentabas antes del inicio del programa, efectivamente, y que la profesan y la llevan a cabo pues no sé, casi 2.000 millones de personas en el mundo, con sus diferentes formas, ¿no? Porque luego en la práctica las singularidades culturales o gastronómicas o hábitos, pues cada zona tiene sus características, ¿no? Y la zona aquí del norte de África pues tiene sus características y en otras zonas de África o de Asia o otros lugares pues tienen también sus singularidades. Pues consiste en eso, en una abstinencia de no ingerir alimentos ni bebidas, alimentos en general, a lo largo del día, y también otro tipo de abstinencias, como por ejemplo pues con comentarios malsonantes o insultos o incluso otros hábitos como el tabaco. Todo eso se abstiene la persona durante el día. Entonces esta tradición es practicada, pues lleva 1.400 años practicándose. Y luego tiene una serie de singularidades culturales. Por ejemplo, está relacionada con una serie de costumbres como la reunión familiar, que cuando se rompe el ayuno en el anochecer, pues la gente se reúne alrededor de la mesa y rompen juntos el ayuno. Un ambiente también de festividad o de festejo, muy parecido al tema de las Navidades aquí, ¿no? Claro, pero esa es una de las dimensiones que tiene el mes de Ramadán, pero igual que las Navidades tiene otra dimensión, es decir, que igual que la tradición de la Navidad en todo el mundo, pues es practicada en un sentido, pero quizás su significado original es otro, ¿no? Vale. Pues al Ramadán le pasa algo parecido, ¿no? Se puede explicar que el mes de Ramadán, el nombre del Ramadán, es el nombre que recibe el noveno mes del calendario lunar, que es un calendario que se rige, como su nombre indica, en base a las fases lunares. Entonces, va cambiando. Bueno, realmente el mes natural es un mes lunar. Lo que pasa es que en el calendario gregoriano tenemos como referencia que tiene que coincidir con el giro alrededor del Sol, es decir, con los 365 días. Y por eso hay unas modificaciones añadiendo 1 o 2 días más respecto a los meses clásicos de toda la vida, que eran los lunares. Entonces, por eso tenemos en el calendario gregoriano pues 30 días, 31 días, excepto ese conflicto de febrero que uno se lo cogió para julio, otro para agosto. Pero bueno, quitando eso, el mes de Ramadán es un mes que en un principio, y esto ya lo comento como curiosidad, ¿no? Porque mucha gente no lo sabe, antes el mes de Ramadán siempre caía en la misma estación, y es en el solsticio, el inicio del solsticio de otoño, es decir, después del verano. Y después del verano porque Ar-Ramdá en lengua árabe es la tierra que se queda caliente después del verano. Desde ahí viene el Ramadán, que es un término que viene de ese estado
que representa la estación del otoño, el inicio de la estación del otoño. Claro que después los omeyas alteraron el calendario y los ajustes que se hacían ya no se volvieron a hacer, y por eso el Ramadán ahora cabalga a lo largo de los años, va cambiando, pero antes no, antes le correspondía siempre la misma estación. Y esa estación es un solsticio, por lo tanto las horas del día y la noche son prácticamente las mismas, son 12 horas. No pasa lo que pasa hoy día, que hay unas zonas del mundo donde hay más horas y otras donde hay menos, porque ya no coinciden que hay en invierno o en primavera, y ahí depende de dónde estés, pues las horas son más o son menos. Bien, es una prescripción religiosa. Y de hecho aparece en el Corán en 2 ocasiones, en una sura que es la segunda sura, que es la Vaca. Dice, se os ha prescrito el ayuno como también fue prescrito a los anteriores a ustedes. Por lo tanto, no es una tradición nueva, sino que viene a reafirmar las tradiciones de pueblos anteriores. Y esto efectivamente lo encontramos en la tradición cristiana, hay un tipo de ayuno, en la tradición judía hay un tipo de ayuno, en la budista hay un tipo de ayuno, hay ayunos prácticamente en todas las tradiciones que hay repartidas por el mundo. El Ramadán en concreto es un ayuno que dura un mes lunar, y inicia con el amanecer, y como dijimos, y termina en el anochecer. En cuanto a sus manifestaciones culturales, pues es lo que vemos, ¿no? Las reuniones familiares, incluso hay países que tienen hasta símbolos, los vinculan con el Ramadán, como por ejemplo algunos lugares, esto se ve sobre todo en Oriente Medio, pero hoy día está bastante extendido. Las farolas, los farolillos que se van colgando en las calles, y las lucecitas como representando, creando ambiente, y aquel que avisa cuando se rompe el ayuno. Hay una especie de cañones, sobre todo esto se ve sobre todo en Turquía y en algunos países, y el que avisa también por la mañana, oye, que se inicia el ayuno. Había también unas determinadas tradiciones que aún se mantienen. Y la gente se esmera más en el mes de Ramadán en el ámbito gastronómico, ¿no? Es como si ese mes dedicado, pues la gente se dedica, bueno, a crear todo tipo de comidas, pues diversas, son comidas muy ricas en hidratos, muy ricas energéticamente, muy ricas. De hecho, el dátil es una de las primeras cosas que se ponen en la mesa, porque tiene unos aportes energéticos muy concentrados. Y dependiendo de dónde, pues aquí, que es el norte de África, pues es muy famosa la harira, ¿no? Y esa sopa muy conocida. Bueno, que me encanta, y además, sobre todo cuando intento conseguirla fuera del Ramadán, que es más complicado. Sí, y dulces y otra serie de productos gastronómicos que son muy diversos y muy ricos. O sea, diríamos que es como un poco, esos días de Ramadán son como un poco fiesta por la noche. Claro, sí. Es como si fuera una fiesta de un mes. Un festejo familiar durante un mes. Digamos que esta es la parte... Porque aparte es una reunión familiar, claro. Se rompe el ayuno en familia, es un poco unión, ¿no? Pero aún así, aún queda en las costumbres, todavía queda algo del significado original del Ramadán, ¿no? Porque todavía queda esas actividades o prácticas solidarias que debieran suceder durante ese mes, ¿no? El reparto de alimentos con los más necesitados, abstenerse también de insultos, intentar no enfadarse, no... O sea, hay una serie aparte... Claro, hay una enseñanza, se supone que detrás del mes de Ramadán, que es el mes del Corán, además, se llama así, el mes de Ramadán, mes del Corán, porque es el mes en el que se inicia la inspiración de la revelación al profeta Muhammad, la paz sea con él, y por eso es un mes tan especial para los musulmanes, ¿no? Porque primero es el inicio de la revelación coránica, y por otro lado es el mes dedicado a la lectura coránica, y también es el mes del ayuno. Pero su significado coránico, volviendo ahora al tema de los significados de las tradiciones y las costumbres, y cómo estas luego a veces se mantienen, otras veces no se mantienen tanto, la abstinencia en el Ramadán se entiende en el Corán dentro de la abstinencia natural. Es decir, por eso cae siempre en otoño. En otoño, el ayuno no solamente lo necesita el cuerpo, sino toda la naturaleza lo necesita. Los árboles ayunan, las hojas se caen, los animales reducen su actividad. ¿Por qué? Porque pronto se tienen que preparar para la hibernación, muchos animales. Entonces toda la actividad se va reduciendo. Y también el consumo energético se va reduciendo. Es como un momento de parada natural para recuperarse y recuperar toda esa vigorosidad que necesitará
la naturaleza y que va a manifestar su mayor esplendor en la primavera. Entonces, ¿se inicia cuándo? En el otoño. Las hojas caen, todo se seca y la naturaleza ayuna. Ya no hay tanto exceso ni de flores, ni de verdura, ni nada, ¿no? Entonces, incluso los animales también, su actividad empieza a paralizar y algunos, cuando llega el invierno, ya ni se mueven, ¿no? Ya hibernan. Osos, tortugas y otra serie de animales. Ese es el sentido que tiene realmente la enseñanza detrás del ayuno, en todas las tradiciones. Y si indagamos más en la historia, vamos a ver que hay una coincidencia que esos ayunos se hacen en esta etapa del año. Incluso si indagamos en tradiciones sumerias y mesopotámicas, muy antiguas, vamos a ver que también coincide que los ayunos se realizaban en esta etapa del año. Entonces, el Ramadán nos viene a enseñar básicamente de que nuestra actividad humana tiene que sincronizarse o estar en armonía con la actividad natural. Y por eso el mes de Ramadán forma parte de esos 4 meses que se llaman al-Hurum, o los meses prohibidos, donde no se debiera practicar la caza. Por ejemplo, hay que reducir la caza hasta que la naturaleza se recupere durante 4 meses. Se inicia precisamente con el mes de Ramadán, en el solsticio de otoño. Así que hay una relación entre la tradición del Ramadán o el ayuno y la actividad natural y la relación entre el ser humano y la naturaleza. Esto es lo que por desgracia se ha perdido en la práctica, ¿no? Sí, porque además da la impresión de que se ha cogido una parte del Ramadán que es más festivo y es el... Claro, o el ayuno, ¿no? O solamente la parte de ayuno y luego la parte festiva. Exactamente, y la parte festiva que produce ese ayuno y a lo mejor otras cosas que estaban incluidas en el Ramadán. Claro, que son más esenciales, pues a lo largo del tiempo se han ido, digamos, perdiendo o desvinculando con el significado original. Pero eso, como hemos comentado, lo vemos también en las Navidades, ¿no? Cuando conmemoramos el nacimiento de Jesús, la pasea con él, pues claro, eso tiene está relacionado con una serie de enseñanzas, está relacionado con una serie de hábitos que buscan un fin en la sociedad, ¿no? Un fin favorable, constructivo en la sociedad, ser más solidario, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el mensaje de amor y misericordia. Y al final lo dedicamos a un mes de fiesta y consumo, ¿no? Es todo lo contrario muchas veces. Y se queda algo simbólico, ¿no? Cuestiones simbólicas. Pues con el Ramadán a veces pasa desafortunadamente algo parecido. En todas las religiones, Hussein, pasa siempre lo mismo. Sí, totalmente. Porque además siempre vemos cómo están los practicantes de la religión. Bueno, porque son fieles practicantes, después otros que son practicantes y otros que se autodenominan, pero que ni siquiera practican. Luego algunos son afiliados. Afiliados, exactamente, que sí, nunca mejor dicho, lo de afiliado. Pero que pasa en todas las religiones, ¿no? Y además tú que tienes ese instituto de estudios, bueno, árabes islámicos, pero también me imagino que de otras religiones vas estudiando y se estudia cómo van evolucionando. Efectivamente hay diversidad, aunque todos se ponen el sello la bandera de la religión. Después efectivamente hay diferentes clases hasta llegar al afiliado, que solamente tiene el nombre y que se puso aquí y tal, y ya no ejerce más, ¿no? Totalmente. Pero cuando le pregunta su religión, denomina esa, ¿no? Aunque no la practique, ¿no? Claro, en todas las tradiciones pasa lo mismo, es decir, que cuando nos adscribimos a una tradición por contexto, porque nacemos en un sitio, nos criamos en un lugar, pues claro, si llegada a la edad adulta nos preguntamos, oye, ¿esto por qué creo lo que creo y por qué hago lo que hago, ¿no? Nos planteamos la pregunta para indagar un poco, pues claro, te ves gente pues leyendo la Biblia, pues consultando obras de exégesis o de teología, además, ya tiene una visión un poco más clara de por qué sigue lo que sigue. En cambio, otras personas no hacen ese ejercicio en la edad adulta y quitando algo de catequesis, quizás un poquito y poco más, ¿no? Ya está, ¿no? Ya. Pues en la tradición musulmana también, pues, como todas las tradiciones, pasa algo parecido. Y es que las personas crecen en un entorno, en un ambiente, ven algunas costumbres, se adscriben a ellas, se identifican con ellas, forma parte de su identidad, pero no entienden exactamente por qué hacen lo que hacen, ¿no? Y llegará un momento en que no hacen. Y claro, porque no hay una razón de ser. Y dices, bueno, yo sigo siendo, pero yo no ejerzo
como pasa tanto en el cristianismo como en todas las tradiciones, en todas las religiones, claro. que siempre está el que se la faculta para él o la condiciona para la persona y hace una religión adaptada, ¿no? Efectivamente. Que coge lo que le interesa coger, sigue siendo practicante, pero a su manera, no a lo mejor como... Tal cual. De hecho, el Ramadán, en este caso, hablando del Ramadán, cuando termina la ley de mencionar el tema del Ramadán, pone un propósito al final. Dice, todo esto, toda esta prescripción y todo esto demás, su fin último es, dice, por si alcanzáis ser conscientes. Es una práctica para que las personas adquieran conciencia de la realidad, de las cosas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Hussein Labra, estamos hablando del Ramadán, estamos hablando del Islam, estamos hablando un poco de esta religión con muchísimos seguidores, muchísimos practicantes. ¿Con cuánto estamos hablando en el mundo? Algunos están diciendo ya que han alcanzado los 2.000 millones, ¿no? Se acerca mucho al número de cristianos que hay. 2.000 millones. Hacemos un pequeño alto y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos en este especial del enfoque dedicado al Ramadán. Estamos hablando con Hussein Labra, director del Instituto de Estudios Árabes e Islámicos. Aquí en Canarias, hablando de Canarias, hay muchos practicantes de esta religión, tanto autóctonos como de fuera. Cierto. Sí, ¿no? Y nuevas generaciones. Y nuevas generaciones que siguen, pero lo digo incluso digo de autóctonos totalmente, que no tiene nada que ver, que no tiene antecedentes, efectivamente, que se ha extendido también muchísimo, ¿no? Sí, no son muchos, pero hay un número importante, bastante considerable aquí en Canarias en cuanto a personas que han optado por practicar una tradición distinta como la musulmana, supongo que por la cercanía, por los vínculos con los musulmanes, ya sean los que vienen de África subsahariana, norte de África, o los que simplemente por interés intelectual o por inquietudes pues han buscado también otras alternativas, pues han encontrado algunas respuestas que les han convencido, que les sirven, entonces han optado por seguir esta tradición en sus distintas vertientes, ¿no? Porque sí, claro, como pasan todas las tradiciones, pues hay distintas vertientes, ¿no? ¿Podemos calcular un número que pueda haber en Canarias? No. Bueno, algunos calculan que hay 50 o 60 mil musulmanes aproximadamente, representarán, no sé si el 2% de la población o 3%. Bueno, es importante. Es un número importante, sí. Sí, porque estamos hablando de un 3% de la población
que practican esta religión es importante. Disculpa, un 6%, ¿no? Porque estamos hablando ya de... Claro, en Canarias somos 2 millones y pico, pues algo parecido a eso. Sí. Toda esta fama y publicidad que ha tenido esta religión, por un lado, bueno, están los medios de comunicación, pero por otro lado también hay algunos que son listos y se han apandado se han puesto como bandera a la religión y no tenía nada que ver con la religión, porque además, de hecho, por los actos que han hecho, no se puede ser practicante de esta religión, porque es justo todo lo contrario, ¿no? Es decir, lo que esta religión dicta precisamente no va con estos que se han puesto la bandera, ¿no? Pero esto ha afectado a esta religión, toda esta gente que se ha puesto esa bandera, los medios que también incluso han satanizado a la gente, que no tiene nada que ver, un practicante musulmán no tiene nada que ver ni con un señor árabe, ni con un señor pistolero, ni con un señor... es que lo que a mí no me ha cuadrado nunca, Hussein, es que no sé, mételo aquí con todo cuando esto no tiene nada que ver con esto. Además, incluso por ningún lado coges que pueda haber alguna relación, porque si tú lees el Corán, con esta gente apandada con eso no vas, ¿no? Entonces, ¿esto le ha hecho daño a la religión? Digamos, el Islam es una tradición con muy mala propaganda. Sí, pero no la tenía anteriormente. Depende de dónde. Bueno, depende de quién lo mirara, claro. Sí, porque mucha gente se ha cogido, más que en sí esa religión que no ha hecho nada, es que mucha gente la ha cogido y se la ha pandado aquí, como hacían los cruzados, ¿no? Sí. Es decir, me pongo aquí la religión católica y soy un cruzado y voy a matar gente, ¿no? Desafortunadamente, toda tradición religiosa o espiritual ha sido instrumentalizada por el poder político siempre, a lo largo de toda la historia. Desde Constantino y atrás y delante. O sea, no ha habido un momento en el que las tradiciones espirituales no estuvieran instrumentalizadas por el poder y por lo tanto fueron víctimas de ese mismo poder. Vale. Nosotros podemos realmente explicar este fenómeno desde distintas ópticas. En primer lugar, si ya simplemente definimos lo que es Islam, porque a mí me hace mucha gracia cuando entro en la Wikipedia y me dice el Islam es la sumisión a Dios, son 5 pilares. Bueno, eso es una definición de una parte de la escolástica. El Islam tiene otra definición distinta. No, el Islam es una palabra que significa sumisión. No, el Islam es una palabra que significa entrega, pacificar o el estar en estado de paz. Es decir, tiene esos dos sentidos. De taslim, no es islam es rendición, como algunas traducciones he visto que pone rendición no. Entrega, porque tiene que ser un acto voluntario. ¿Bien? Porque una de las leyes más conocidas en el Corán es la ikra fi din, no hay coacción en el din. Por lo tanto, el taslim, su derivación es Islam. Y el salam, también su derivación es Islam, es decir, comparte las dos acepciones. Que no es istislam, que es otra cosa, que es la rendición y la sumisión que suelen traducir algunos. No, es la entrega. ¿La entrega a qué? A reconocer que la existencia tiene una causa de ser, lo que llamamos el absoluto, Dios, el misericordioso, llámalo como quieras, ¿vale? El causante, sí, el causante de la existencia. Entonces, esa entrega voluntaria se llama estado. Todas las personas que reconocen que Dios existe y que esto tiene un sentido y que hay un ajuste de cuentas al final de los tiempos, pues según el Corán son todos musulmanes, que esa es otra, ¿no? El tema de quién es musulmán, ¿es una etiqueta de los seguidores de Muhammad? No. Eso es una dominación histórica cultural, pero coránicamente no sé si eso significa. Son todos. Claro, dice el Corán, el Hawariyun, que son los discípulos de Jesús, he aquí somos ante ti musulmanes, significa que nos entregamos a la causa divina. Entonces los Hawariyun son musulmanes, es decir, los discípulos de Jesús son musulmanes. En las leyes que hablan de Moisés y su hermano Aarón, también se llaman a sí mismos musulmanes. Abraham se llama a sí mismo musulmán. Noé y sus seguidores se llaman musulmanes en el Corán, así se llaman, tal cual, musulmanes, en el sentido de que el Corán no utiliza el término musulmán como una etiqueta que está vinculada a una geografía o a un pueblo determinado, sino solamente es una definición adjetivo de aquellas personas que deciden entregarse a reconocer que la existencia tiene un creador. En ese sentido, todas las tradiciones que reconocen que hay un solo Dios son musulmanes, coránicamente hablando.
El Corán distingue a los seguidores de Muhammad de otras tradiciones, le llaman mu'minun. Entonces, esta distinción es aquellos que creen en la última revelación. Además de creer en el Injil, la revelación que recibe Jesús, y la Torá que recibe Moisés, todo eso está recogido en el Corán. El Corán dice, en una de las horas, que se llama las horas del exaltado, dice, esto, se refiere a todo el contenido coránico, está en las primeras páginas, está en las páginas anteriores, las páginas de Abraham y Moisés, o sea que no traigo nada nuevo. O sea, lo está diciendo, no vengo a traer nada nuevo. Por lo tanto, el Corán no entiende que el Islam es algo vinculado a una tradición muhammadiana, de Muhammad, no. El Corán entiende que el Islam es una visión del mundo, en la cual todos los profetas y mensajeros y todas las tradiciones que reconocen que el mundo tiene una existencia están en un estado de entrega, están en un estado de Islam. El problema es cuando conviertes un adjetivo en un nombre propio de algo. Claro. Entonces, claro, ya Islam ya no se traduce, se convierte en un nombre propio. Ya no se traduce como término. Igual que musulmán ya no se traduce, sino que se convierte en una etiqueta que identifica en un gentilicio prácticamente. Claro. Y eso es problemático, porque ya lo que es algo que describe el estado de una persona se convierte en una etiqueta que define quién es esa persona geográficamente y culturalmente y a qué tradición pertenece. Bueno, pues aquellas personas que no cumplen con este perfil, es decir, se entregan a la paz, se entregan a ser pacificadores, que son los términos. No, disculpe, usted si asesina a alguien, llámase como quiere, Mohamed, Abdul, lo que sea. Usted ha violado los principios de la pacificación, ya que no se te permite utilizar la violencia solamente en caso de autodefensa. Porque la ley dice bien claro, combatid solamente a aquellos que os combaten y no transgredéis, pues Dios no ama a los agresores. Pero para ellos parece ser que sí, que Dios ama a los agresores y se ponen a agredir. Por lo tanto, toda aquella persona que no entra dentro de esta definición de Islam, es decir, una persona que se entrega a reconocer que la existencia tiene un causante, un absoluto, y que su práctica es la pacificación y la sincronización con la existencia, lo que se llama el din, lo que algunos traducen como religión. Bueno, entonces estás violando los principios de este mensaje y por lo tanto ya no te adscribes a él. Llámate como quieras, autodefínite como quieras. Son tus acciones las que te van a definir, no los títulos que tú te pongas. Es decir, no el hecho de que tú digas, es que yo soy cristiano. ¿Cristiano a base de qué? Porque estás... cuando eras pequeño se fueron y te han bautizado y ya está. No. Tus acciones tienen que ir acorde con las enseñanzas de Jesús. Lo mismo aquí, si tus acciones no están acordes a la revelación, entonces tu adscripción es mínimamente nominal, no es real. Esta es una dimensión. La otra dimensión es la coyuntura política del siglo pasado. En Oriente Medio, cuando el Imperio Británico abandona, quería, derrocar el Imperio Otomano por todo el tema de las rutas de comercio y demás, promociona una serie de movimientos, tanto en la península arábiga como en Egipto y otros lugares, que tiene una interpretación medieval del Islam bastante, aparte de anacrónica, es totalmente anticoránica. Entonces promueve el wahabismo, promueve el salafismo, además, ¿por qué? Porque eso le va a servir como contrapeso contra el Imperio Otomano. Y efectivamente, los clanes como Al-Saud y demás logran, con ayuda de otros como el ejército egipcio, pues echar y derrocar a los otomanos, lo que le abre las puertas al Imperio Británico y luego construyen el canal de Suez y solucionan el problema de la conexión con la India y promueven una serie de ideologías que luego van a tomar protagonismo ya mucho más tarde, en los años 70. Y aparecen movimientos como Al-Qaeda, el Daesh y todas estas que proceden del mismo pensamiento. Se instrumentalizan en primer lugar para enfrentarse a la Unión Soviética en Afganistán. Una vez que se acabó ese papel, había que utilizarlos para otra cosa. Muchas veces cuando creas un monstruo, este monstruo se te puede salir de control y al final acabaron causando esa misma gente que se ha diseñado, construido. Aquí en el 11S fue, la mayor manifestación en Estados Unidos. Son la misma gente que los propios Estados Unidos han creado, han entrenado, utilizado para derrocar los soviéticos. Y los medios de comunicación se sumaron a unas teorías como las de Huntington, que hablaba de que
Mientras Fukuyama hablaba del fin de la historia, otro filósofo estadounidense hablaba del el choque de civilizaciones, y que el 11S representa la máxima expresión del choque de civilización, que los pueblos están destinados a chocar contra sí, ¿no? Y que habría unas 4 civilizaciones, la occidental, la islámica, la china, además, y estas necesariamente tienen que chocar entre sí. Claro que este es un filósofo al servicio de la maquinaria bélica de Estados Unidos y tiene que justificar esto. Y ahí es cuando empieza la campaña mediática a crear un enemigo, porque después de la caída de la Unión Soviética, ¿quién iba a ser el enemigo? Claro. Para mantener toda esa estructura. Pues en este caso aparece la idea de que esta gente, los llamaban primero islamistas, pues después llamaron musulmanes radicales, después los llamaron, y al final el Islam de per se es un problema. Y es por mucho que tú expliques y que de que esta gente, aparte de que son instrumentos minoritarios, de que son grupos minúsculos, etcétera, claro, tienen una difusión en los medios de comunicaciones brutal. No se compensa su número con la proyección que tienen los medios de comunicación. Es una proyección asombrosa. Están mucho más proyectados que toda esa mayoría de musulmanes que no tienen absolutamente nada que ver. Son silenciosos, desconocidos, no, o prácticamente. Sí, los conocerás en el día a día cuando vas a comprar o cuando... Pero esa gente no aparece en los medios de comunicación. Los que aparecen son estos otros, ¿no? Que son esa... Y que no tienen nada que ver con... Y que absolutamente no tienen nada que ver, porque sus acciones son los que van a definir al final. Claro, y las acciones no son precisamente... Las acciones son totalmente anticoránicas y antiislámicas. Hablando, bueno, que al ser director de este Instituto de Estudios Árabes, el árabe, y aprovechando un poco, saliéndonos un poco de la religión, el árabe, ¿cómo se va extendiendo en Canarias? Porque cada vez hay más gente que habla y que estudia árabe. ¿Es correcto, no? Sí, cierto. Bueno, desafortunadamente la oferta... Hablamos del árabe porque el árabe se supone que es como en el caso del inglés, es el idioma, después hay dialectos que, sí, claro, que ya a lo mejor incluso hablando árabe no los entiendes, pero bueno, hecho, estamos hablando de que una persona de clase media baja, económicamente hablando, ¿no? Un perfil social dentro de Marruecos y un perfil social parecido en Siria, a lo mejor no se entienden bien, uno hablando un dialecto, otro hablando otro, de forma cerrada. Cuando suben el registro a un árabe culto es cuando se entienden, pero cuando lo bajan a un dialectal local, pues la comprensión se hace difícil. Aquí en Canarias es cierto que la población árabe hablante incrementa en número, las personas de interés incrementa también por otros motivos, por motivos comerciales, por motivos culturales y demás, o religiosos. Pero sí es cierto que la oferta educativa sigue siendo escasa, pero aquí al menos hay una escuela oficial de idiomas que ofrece unas clases de árabe, y la universidad creo que también alguna que otra asignatura de árabe, pero la oferta en comparación con la demanda no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. La demanda es mucho más grande que la oferta que hay. Conozco muchos empresarios canarios, mucha gente que les gustaría aprender árabe porque van a Dubái, se van a comerciar, y no hay esa oferta para formar a la gente. Está justo las plazas que hay en la escuela. Sí, solamente aquellas plazas que hay en la escuela de idiomas. Y cuando se acaban ya no puede. Y ya está, ¿no? Y luego creo que hay alguna que otra academia, pero no suple la necesidad. Hablando además de que muchas veces hay padres que quieren que sus hijos aprendan árabe porque son nuevas generaciones y demás, pues no hay espacios que tengan una formación reglada, adecuada, porque en las mezquitas hay algunas iniciativas de enseñanza, son todas voluntarias, desorganizadas, no tienen un plan de estudio. Sí, hoy damos clase, mañana no puedo. Entonces, claro, como es algo voluntario, es algo que no está bien organizado, pues realmente no suple la necesidad digamos de esa demanda de aprendizaje de la lengua. Así que, pero lo curioso es que esto no solamente pasa en Canarias, Lo más sintomático y extraño es que pasa en toda España. Sí. Es decir, la oferta de la enseñanza de árabe en España, que debiera ser puntera, porque además en España hay un legado impresionante. Solamente hay que ir a la biblioteca en Madrid y ver todos los textos que hay ahí, en Toledo, en Sevilla, en fin. De hecho, España debiera ser, la puntera del arabismo en Europa, no Alemania, que es la que es realmente, ¿no?
Que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. En cambio, España, no solamente con los vínculos comerciales, históricos, geográficos, deberían nominarla como primer país donde más oferta formativa y académica relacionada con la enseñanza de lengua árabe debiera haber. Pero desafortunadamente no es así, ¿no? Vale. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Hussein Labra. Estamos hablando del Islam. Bueno, estamos hablando de muchísimas cosas. Ya hemos aprovechado a Hussein, que es director del Instituto de Estudios Árabes Islámicos, y bueno, pues aprovechamos también. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este enfoque, este programa del enfoque dedicado en general a esta religión del Islam. Bueno, hemos aprovechado para hablar un poco del árabe, además sobre todo porque en Canarias también los lazos de unión, Hussein, son muy importantes, porque independientemente que España, bueno, los lazos con los países árabes son fundamentales. En el caso de Canarias es que esa proximidad geográfica hace que, bueno, esos lazos sean todavía más importantes, ¿no? Y que el idioma no se cubre esas necesidades que hay, porque hay mucha demanda por aprender árabe y después hay poquísima oferta. Sí. Y no hay forma de arreglarlo, ¿no? Bueno, tiene que ver también con a veces con iniciativas empresariales, que podría gente abrir academias y creo que tendrían bastante éxito. Con políticas también por parte de gobiernos, consejería de educación, donde tienen que ver también el potencial que hay, la necesidad que hay y que aquí además, sobre todo por las relaciones incluso comerciales, claro, ¿no? Sí, aquí con Mauritania, Marruecos, Argelia, claro, aquí hay unas relaciones y cada vez más en incremento, es decir, no es una cosa que va hacia atrás. Y es curioso, ¿no?, que muchas veces veo a un español y a un marroquí hablando ambos en francés para entenderse. Es bastante triste. Sí, ¿no? Pero bueno, entonces creo que ese problema lo resolvería eso, un estudio de cuál es la situación social, económica en las relaciones. Y luego, en cuanto a aquellos que creen que hay mucha distancia, no hay tanta distancia. Yo muchas veces a algunos alumnos les digo, español, digo, tú ya sabes árabe, ahora te voy a demostrar que lo sabes. Claro. Entonces, simplemente digo,
tú prácticamente tienes un lenguaje, o sea, un vocabulario árabe riquísimo. Conoces muchísimas palabras, pero no te das cuenta de que realmente las conoces. Además, la estructura sintáctica es prácticamente la misma. Es sujeto, complemento, predicado. O sea, perdón, sujeto, verbo y complemento. Igual que la estructura oracional árabe. O sea, no tienes que pensar, como pasa en otras lenguas, que la estructura de oraciones y la sintaxis cambia radicalmente respecto al castellano. El verbo está al final, otro vez el complemento está al principio, no está como la estructura que de acuerdo a la mentalidad de un hispanohablante. Y si empiezo diciendo aceite, sí, ya que conoce la palabra aceite, arroz, almohada, no sé, el alcalde, todos esos son palabras árabes. Tú tienes un vocabulario riquísimo en lengua árabe, solo tienes que descubrir que son palabras árabes y empezar a utilizarlas y a partir de ahí construir sobre eso, ¿no? Claro. Y al final no es tan difícil. Y incluso el alfabeto. ¿Tú crees que el alfabeto es muy distinto? Sí, no tiene nada que ver. No, pues procede prácticamente del mismo alfabeto fenicio. O sea, nosotros, tanto la lengua árabe como las grecolatinas, proceden del mismo alfabeto fenicio. Y digo, ¿por qué decimos alfabeto? No decimos y empezamos la A, porque precisamente en el alfabeto griego empieza por alfa, beta, gamma, ¿no es cierto? Dice, sí, pues alfa, alef, beta, ba, gamma, jim, lo mismo. Entonces, es el mismo alfabeto. Cuando superamos esa barrera psicológica, que no es sino psicológica, no es real, el aprendizaje de la lengua árabe se convierte en algo muy lógico y muy fácil. Es verdad que nuestras cuerdas vocales les falta entrenamiento sobre algunos sonidos, y eso es así. Bueno, pues eso se consigue con el tiempo, no es algo, pero pasa con cualquier otra lengua, ¿no? El que algunos sonidos como no los has articulado, pues tu mente no los reconoce precisamente porque tus músculos no los han practicado. Y eso, una vez que los practicas, lo consigues. Entonces, muchas veces elaborar proyectos de enseñanza de lengua árabe se topa con esta justificación de que es una lengua muy difícil y que no es y por tanto no consigue mucho público. Y digo que no, eso no es cierto. Tiene mucho público, tiene mucha demanda y no es tan difícil de aprender. O sea, que a veces justifican el que no haya esto diciendo que es un idioma muy difícil de aprender y que no hay gente. Y que no hay gente. Digo, mira, si el Instituto de Confucio consigue tantos estudiantes, no es muy difícil que otro instituto también consiga estudiantes de árabe, porque el chino sí que es difícil. Sí. Porque sus estructuras son muy diferentes a las estructuras grecolatinas, muy diferentes. Tienen muchas tonalidades de vocales en la misma palabra, dependiendo del tono de la vocal, si es más larga o más corta, son palabras distintas. Claro. Entonces, eso, en cambio, en árabe solo tienes 3 vocales, no tienes más. Volviendo al Ramadán, esto de que haya cambiado de fecha, es decir, de ser en una estación del año y estar rotando, ¿esto beneficia al Ramadán o la gente lo ha asumido como que a alguien se le ocurrió moverlo en el tiempo? Y tanto árabes como musulmanes, hasta la etapa después de la muerte del profeta, los primeros 20 y pico años, no había ninguna alteración. Todo el mundo ayunaba en el solsticio de otoño. Pero incluso antes del profeta Muhammad, el Ramadán, como mes, ya existía, caía en el solsticio de otoño. Es problemático el hecho de que cuando los omeyas pues llegaron al poder y arrasaron prácticamente con todo, incluso con el calendario, cambiaron el calendario y ya no se hacían los ajustes. Se hacían 2 tipos de ajustes. Uno era 10 noches a final de año para que los 356 días de los meses lunares se sumen esas 10 noches para que coincida con los 365 días del ciclo del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, y así se cumple el año y nunca hay una alteración. Otros hacían una cosa que se llama Nasi, y es que cada 32 meses se añadía un mes más, igual que cada 4 años se añade un día más en febrero, que es el año bisiesto, pues había también un mes bisiesto, digamos, ¿no? En este caso sería cada 32 meses se añadía un mes que se llama Nasi, y en vez de 12 meses eran 13 meses, pero se obviaba de que era el 13. Y este 2 tipos de ajustes se practicaba hasta hace bien. Lo que los musulmanes hacían después del profeta era practicar el de los 10 días, 10 noches que se añadían.
Cuando llegaron los omeyas, dieron el golpe, pues aniquilaron todo, ¿no? Exterminaron medio mundo, porque a los compañeros del profeta los eliminaron, la familia del profeta los eliminaron, pues eliminaron prácticamente a todos. Y se fabricaron su propia estructura, su propio Islam, su propio todo, ¿no? Y alteraron el calendario, que a partir de ahí el calendario, si es verdad que en una determinada época se intentó arreglar, no recuerdo quién era el sultán que gobernaba, que quiso hacer un calendario lunar solar combinado, pero luego no cuajó, porque lo que impusieron los omeyas no volvió a cambiar, porque luego los abásidas lo continuaron y los fatimíes después lo mismo y demás. Y claro, llama la atención, esto es una cosa sabida, es una cosa conocida, no es una cosa nueva, pero al convertirse ya en costumbre, a ver cómo tú ahora le dices ahora a la gente, oiga, que el calendario está mal. El calendario solo se puede poner de la misma forma que se quitó. Es decir, un poder político con capacidad de organizar una sociedad, un Estado, es el que puede cambiar el calendario. Los individuos no pueden cambiar el calendario. Y entonces ahora mismo pues va rotando. De momento sí, seguimos rotando. Ahora cada 10 días y pico, que es la alteración que va cambiando. Y eso hace que pase por todas las estaciones. Por todas las estaciones. Claro. Puede ser verano como puede ser efectivamente, invierno, o puede ser primavera, ¿no? Exacto. Entonces, claro. Pues claro, antiguamente, como decías tú, era después de pasar el calor del verano, llegabas al otoño. Porque su sentido era iniciar el ayuno como la naturaleza, cuando inicia su ayuno, ¿no? Claro. Pues esa. Y ahora aquí el ayuno. El ayuno es seguir ayunar de aquella manera. La gente. La gente de la calle, ¿cómo asume el Ramadán? ¿Lo entiende cuando ve a un practicante de esta religión o un poco más que le dicen, este está loco perdido? No, aquí en Canarias no. Yo al menos no observo, nunca, porque aquí la gente está muy familiarizada. Aquí con el Ramadán, ¿no? Y se respeta. Sí, muchísimo. Canarias además tiene una singularidad, y es que es una tierra muy abierta, porque es una tierra de mar, es una tierra de isla, una tierra que conoce muchísimas culturas, rusos, coreanos, africanos, americanos, de todo. Y el carácter del canario es un carácter muy acorde al clima que tiene, es un carácter sosegado, porque aquí los climas no son extremos, y abiertas al mar, por tanto hay un espacio abierto, y eso afecta al carácter también del habitante de la isla. Y un isleño generalmente es una persona pues abierta, solidario, integrador, muy integrador, sí, tal como es el ambiente en el que vive. Que a lo mejor lo diferencia de otras ciudades y otros sitios de este mismo estado, ¿no? Claro, en España, depende de dónde estés, puede haber mundos distintos, de un carácter a otro, de una forma de ver a los demás. Si eres un pueblo cerrado de Burgos, pues los ves de otra forma distinta que si estás en Huelva, al lado de un puerto que está al lado de... Claro, la mentalidad de la gente cambia de un sitio a otro, por supuesto. Ahora, mediáticamente es otra cosa, pero en cuanto a la vida diaria, no, aquí no creo que la gente perciba muy extraño a una persona que está ayunando el Ramadán. Tampoco lo ve como algo muy distinto al Ramadán, porque está tan familiarizada y lleva tantas generaciones viendo gente que ya no es extraño. No le llama la atención, no le llama mucho lo entiende, lo comprende. Sí, de hecho, en los colegios, en los trabajos, en las instituciones incluso, cuando te encuentras con un funcionario que es canario, pues, el Ramadán, sí, que ahora toca el Ramadán y hacen esto, lo otro, de más allá, y sabe perfectamente de qué va, ¿no? Exactamente, no tiene que explicar. Se nos ha acabado el programa, estaríamos hablando con Hussein muchísimo acerca de estos temas. Tendremos más oportunidades, ya que hacía años que no lo teníamos por aquí. Pero bueno, habrá más oportunidades, Hussein, ahora que lo tenemos bien localizado de tenerlo, y sobre todo con ese instituto que él dirige, que bueno, que me imagino que está muy extendido en muchos temas y en dentro de esos estudios árabes, islámicos, y bueno, pues habrá más ocasión de tenerlo por aquí. Pues muchísimas gracias por la invitación. Hussein Labra, gracias por estar aquí, ha sido una alegría volverte a ver. Igualmente. Y bueno, pues toda la suerte del mundo, que es importante para este año que está comenzando. Sí, bueno, y nada, saludar a todos los teleoyentes y
y esperemos en otro encuentro que está en esta casa, que hace tiempo que ya le echaba de menos. Pues a nosotros nos encanta que nos echara de menos. Gracias, Hussein. Gracias. Bien, las palabras de Hussein Labra, director de este Instituto de Estudios Árabes Islámicos. Hemos podido aprender un poquito más de esta religión, de este ayuno voluntario, y bueno, que por lo menos si hemos conseguido informar, nos damos por satisfechos. Señores, gracias por estar ahí. Les espero la semana que viene en El Enfoque. Hasta siempre.